Hola, me llamo Dana Jacqueline Cruzpot, del primero D de la licenciatura de Contabilidad. Les hablaré de un tema muy interesante, el cual es la inflación. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Cuando oímos que ha habido inflación, significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí su nombre. Existe inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. Pero ¿por qué es importante la inflación? Es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en un país haya algo de inflación, normalmente entre 2 o 3%. Si no hubiera inflación, los precios bajarían, lo cual traería terribles consecuencias para la economía del país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y de la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo es conseguir la estabilidad de precios, manteniendo una tasa de inflación del 2% anual. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente para alcanzar un equilibrio de mercado, y así los recursos se puedan asignar de manera eficiente. No obstante, lo más común es que los precios aumenten, provocando lo que llamamos inflación. Pero no todo es como parece. Muchas veces se habla que la inflación es buena. Pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Puede traer consecuencias positivas o puede traer consecuencias negativas. Una de las cosas negativas es la pérdida del poder adquisitivo y la disminución del ahorro. Y bueno, a todo esto, ¿cómo se calcula la inflación? Bueno, dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto está subiendo los precios. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero, en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, nosotros preferimos gastarlo ahora. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumo, abreviado IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropa, medicina, hasta comunicaciones y transportes. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, Producto Interno Bruto, que tiene en cuenta la variación de los precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. Causas de la inflación. La inflación se puede producir por 4 razones. 1. Por un aumento de la demanda. 2. Cuando aumentan los costes de las materias primas. 3. Por las propias expectativas. Y 4. Aumentos de la oferta monetaria. Según el porcentaje de aumento, podríamos decir que existen niveles de inflación. Por ejemplo, la deflación se trata de la inflación negativa, cuando los precios en lugar de subir, bajan. Otro ejemplo sería la inflación moderada, cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual. Otra sería inflación galopante. Se da en los casos de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando de incluso de 2 o 3 dígitos. De igual forma, la hiperinflación, que son aumentos de precios que superan el 1000% en un año, provocando graves crisis económicas. Además, al hablar de la alza de los precios, se suele usar cierta terminología para describir las diferentes formas de un aumento de precio. Otros términos relacionados con la inflación serían la estanflación y la inflación subyacente, ya que se da cuando existe una inflación y además el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, que con ellas llevan el precio que incluye los productos energéticos. Y se preguntarán, ¿cómo afecta la subida de la inflación a un país?
Les pondré muy rápido un ejemplo. En Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, se produjo una hiperinflación. El dinero llegó a tener tan poco valor que apenas se podía comprar nada. Así que muchas personas preferían dárselo a los niños para que jugaran antes de hacer transacciones con él. A nivel particular, la inflación es una gran enemiga del ahorro, como ya habíamos mencionado antes. Si una persona tiene ahorrado 100,000 pesos para su jubilación, cuando le llega el momento de retirarse de la vida activa, puede encontrarse que ese dinero ya no tiene el mismo valor que antes. Si la inflación ha subido mucho, la cantidad de bienes y servicios a los que se podrá acceder con ese dinero será mucho menor que cuando se ahorró. Por eso los especialistas recomiendan siempre invertir el dinero ahorrado en productos que como mínimo ofrezcan una rentabilidad igual a nivel de la inflación. Igual los expertos dicen que el aumento de los precios continuará, por lo que los hábitos de consumo deberán modificarse para hacer rendir el dinero. Aquí te voy a dejar algunas opciones, como por ejemplo, comprar de manera consciente. En México, solo el 22% de los consumidores compara y busca los mejores precios antes de comprar. El resto tiene otro motivador, como la calidad, tradición o amor por la marca. 2. Cambiar de marca o tamaño. Con la inflación la gente opta por comprar por desembolso. Esto no tiene nada que ver con el precio del producto. Es decir, que compra con su dinero para lo que alcanza. No importa si es un tamaño pequeño, menos porción o una marca más económica. 3. Considerar otras fuentes de ingreso. Tener una sola fuente de ingresos puede volverte vulnerable, pues si eres desempleado, dependes de tener un trabajo fijo, y si eres un emprendedor, dependes de las ventas de tu negocio. La autora del blog lana.com asegura que en un momento de crisis o de inflación es un buen momento para diversar tus fuentes de ingreso y que le saques provecho a tus hobbies y cualidades. La inflación para el 2022 se prevé del 3.4% y de tasa de interés del 6%. Para acercar la inflación al supuesto 3.4% que prevé el gobierno y que proyectó recientemente el Banco de México para el 2022, se necesita que la tasa de referencia se sitúe al menos en el 6% el primer semestre del próximo año. En los presupuestos del paquete económico 2022, el gobierno estima que la variación anual de los precios se ubicará en el 3.4%, en una tasa de fondeo en 5% y un tipo de cambio que cotizará el cierre del año en 20.40 pesos por dólar. Hay muchos eventos que podrían descarrilar estos pronósticos. El retiro de estímulos, el llamado de tapering, motivará aumento en las tasas globales de interés y pueden también precipitar volatilidad en el tipo de cambio y generar presión así en los precios generales del mercado emergente. Sin más que decir, me despido. Esto fue todo por el tema de la inflación. Gracias.